Hoy el reto es, enfrentamos no solo el dar información y conocimiento a través de la tecnología o a través del papel, en las guías, en los cuadernillos. Hoy tenemos más de 5 meses de que nuestras aulas están vacías, de que estamos lejos de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Estamos en verdad en un reto muy, muy grande y esta secretaría y a quienes la conformamos nos toca dejar de lamentarnos y dejar de poner excusas para dar pasos certeros, para poner alternativas. Conocer el trabajo que ha hecho por muchísimos años el maestro Walter Lema, su equipo y la Asociación de Aprendizaje Experiencial es fundamental. Es llevar los procesos de aprendizaje desde lo filosófico, desde lo metodológico, desde lo que yo llamo el teoricismo inacabado en donde se supone que hacemos, a llevarlo verdaderamente al terreno de lo práctico. El dejar de decir que queremos ser buenos líderes y ser verdaderamente buenos líderes. El fondo de este tema justamente es el aprendizaje experiencial, es aquel aprendizaje que de verdad transforma. Y todos nos quejamos y todos queremos que transforme, que se cambie el gobierno, que se cambie la violencia en la calle, que se cambie el tema económico. El verdadero cambio inicia en el corazón de cada quien. Y es a donde le apuesta el aprendizaje experiencial. Hoy yo agradecida, Walter, por este tiempo que le dedicas a un México que los quiere, que los tiene siempre presentes y que hoy tenemos un vínculo importante. Y agradecida con el doctor Rafael Romero por asumir el liderazgo de esta organización, de esta alianza. Muchas gracias por estar esta tarde aquí. Aquí voy a estar. Es un tema que me gusta, que me apasiona, que combina a dos cosas que forman muy parte de mi vida. Por un lado, las ansias y el gusto por ser maestra y la otra por aprender de la aventura y de la naturaleza y del encuentro con los seres humanos. Muchas gracias, maestro Walter. Gracias, subsecretario. Bienvenidas a todas y a todos. Y pues bueno, aquí estoy atenta. Muchas gracias. Y antes de presentar ya formalmente a Walter, yo quisiera agradecer de manera muy puntual a todos los líderes que están aquí presentes, a nuestros rectores, rectoras, directores generales de los niveles de educación media superior, a nuestros directores de planteles, de las escuelas formadoras de docentes. Walter Lema es presidente de la Asociación Internacional de Aprendizaje Experiencial. Tiene un amplio currículum, un amplio recorrido universitario de formación de cuadros, de desarrollo de la metodología, de compartir la metodología no solamente en Argentina, sino en varias partes del mundo, particularmente de América Latina. Ya lo hemos tenido en alguna ocasión en México. Y bueno, esperamos que pronto podamos también tenerlo por acá a partir de este convenio que se firmó ayer. Walter es facilitador, máster en educación y aprendizaje experiencial, es especialista en el desarrollo de leadership skills a través de actividades outdoors y de aventura, es psicólogo social y coach en inteligencia emocional, es consultor en gestión del talento humano y, por si fuera poco, es ingeniero químico también, así que también entiende la otra parte, la parte más dura de la ciencia. Y bueno, y antes que todo lo que acabo de mencionar, pues antes que ello, Walter es un excelente ser humano y una excelente persona. Y bueno, agradecer, Walter, tu presencia. Y pues están en tus manos 77 integrantes de la audiencia. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. La verdad me siento honrado por la invitación, por la posibilidad, por los anfitriones y toda esa introducción que han hecho. Me siento muy a gusto y con muchas ganas de iniciar quizás un nuevo camino. Hoy la intención es hablar en relación a la educación experiencial y cuando yo pensaba en el título para ponerle a este webinar se me ocurrió esta frase que dice que las aulas que aprenden tienen que ver con escuelas que trascienden. El mensaje, a lo mejor cada uno de ustedes puede ir imaginándose a qué me refiero con esta frase, pero el verdadero sentido de la frase lo van a ir develando en la medida que vayamos transitando la senda, ¿no? De todas maneras, quisiera como poner algunas ideas en el inicio, como para que tengan como alguna noción de cuál es la dirección en la cual vamos a caminar hoy.
Y para esto se me ocurre como abrir dos preguntas, ¿no? Incluso como dos invitaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nos animamos a pensar las aulas no solo como lugares de enseñanza, sino como espacios de construcción permanente de nuevos conocimientos? Donde los estudiantes junto a sus docentes todos los días tienen la posibilidad de actualizar los conocimientos y los saberes que ya existen, pero también tienen la posibilidad juntos de construir nuevos conocimientos que podrían impactar al mundo en el futuro. Esa sería como una primera pregunta. La segunda pregunta podría ser, ¿qué pasaría si nos animamos a pensar las aulas no solamente como espacios de formación académica, sino como espacios de gestación y desarrollo de líderes que van a generar una transformación a nivel social y comunitario, ¿no? Para estas dos, digamos, preguntas, estas dos como invitaciones, es que la educación experiencial ofrece alternativas. Y a lo largo de la presentación de hoy, espero que puedan tener algunas ideas para poder entender cuáles son esas alternativas. Voy a hacer como una primera introducción en relación a qué es la educación experiencial. Y fundamentalmente, cuando hablamos de educación experiencial, estamos hablando de un modelo educativo que promueve el aprendizaje a partir de una experiencia. Es aprender por medio del hacer, es aprender poniendo las manos y utilizando, como se dice, poniendo las manos en la masa, ¿no? Los estudiantes son como llevados a participar de experiencias en las cuales se involucran de forma activa, y son experiencias que son acompañadas de una determinada forma para facilitarles a ellos la posibilidad de que ellos extraigan desde la experiencia los conocimientos que necesitan extraer. Esto lo que quiere decir es que no se parte como en la educación tradicional de un conocimiento que ya viene predeterminado, sino que el camino es el camino inverso. Se empieza en una práctica, se empieza en una experiencia, y desde esa experiencia el mismo grupo va construyendo la teoría. La consecuencia de este proceso es el aprendizaje experiencial. Lo interesante de esta modalidad, de esta metodología, digamos, de este modelo, es no solamente que los alumnos aprenden los conocimientos, sino que también aprenden la forma en la que los conocimientos fueron y son construidos y han sido construidos a lo largo de la historia de la humanidad. Porque el hombre ha producido y sigue produciendo conocimientos cuando se enfrenta a situaciones problemáticas desde un interés particular y busca resolverlas, esas problemáticas. Y esto es lo mismo que nosotros llevamos, en este caso estoy hablando de la educación experiencial fundamentalmente circunscripta al ámbito educativo, ¿no? Vamos a ver que tiene otras aplicaciones. Pero en este caso es cuando lo que estamos intentando hacer es llevar esto al proceso de enseñanza y aprendizaje adentro de las aulas. Entonces, es en ese intento por responder estas inquietudes, ¿no? y tratar de encontrar la resolución a determinadas problemáticas que uno le presenta a los estudiantes, donde ellos construyen el conocimiento, y no solamente lo construyen, sino que aprenden a construir conocimiento. Esto ya empieza a dar algunas ideas en relación a qué me refería con aulas que aprenden, ¿no? Como una primera aproximación también. Le decía antes que el producto, digamos, de la educación experiencial es el aprendizaje experiencial. Aquí hay algo importante y que establece también una diferencia quizás con los modelos tradicionales, y es que se establece una relación pedagógica entre un educador y un grupo muy fuerte, y quizás no de la misma manera como es en la educación tradicional, donde la relación tiene más que ver con
con el alumno, ¿no? Es el docente con el grupo, pero fundamentalmente hay una relación pedagógica del docente con un alumno. Acá la mirada, digamos, del que vamos a ver, que es en este caso un facilitador en aprendizaje experiencial, es una mirada mucho más horizontal. El facilitador necesariamente tiene que tener las competencias para poder hacer lectura de lo que está sucediendo a nivel grupal, porque el conocimiento del que hablaba se construye a partir de las interacciones grupales. ¿Por qué puede ser interesante pensar en una educación experiencial o hacer este paso, o sea, hacer este salto, digamos, a una educación experiencial? Bueno, hay algunos argumentos que son ya científicos y seguramente muy conocidos, que tienen que ver con las formas en las cuales el cerebro aprende, ¿no? Y aprendemos mucho más cuando involucramos nuestros 5 sentidos en el proceso, cuando involucramos nuestras emociones, cuando involucramos nuestro cuerpo, y todo esto en un contexto grupal son condiciones que lo estimulan, ¿no? La interacción genera emociones, y bueno, cuando aparece un aprendizaje en este tipo de contextos, ese aprendizaje queda como arraigado más fuertemente en las conexiones neuronales. Pero también hay otros motivos, y acá me gustaría como contextualizar la educación experiencial en función de lo que hoy está sucediendo en el mundo y que venía sucediendo también antes de la pandemia, ¿no? La pandemia es como que trajo a la superficie montones de acontecimientos que ya venían, digamos, sucediendo desde antes. Y en ese caso, en el inicio, Ana hablaba en relación a los desafíos de la educación, a los retos, a lo que implica educar en el contexto en el cual vivimos hoy. Y hoy vivimos en un contexto absolutamente cambiante, incierto. Obviamente la pandemia, como decía, lo exacerbó, pero claramente vivimos en un mundo incierto. Vivimos en un mundo en el cual el mercado laboral tiene una velocidad de cambios también que va en aumento. Sucede muchas veces que estamos formando profesionales para carreras que probablemente para cuando terminen su formación o sean obsoletas o ya dejen de tener el valor que tenían cuando fue pensada, digamos, la carrera, ¿no? Hay profesiones que van desapareciendo, hay nuevas profesiones que se van creando, digamos, y esto es un reto para la educación, el poder mantenerse actualizado, ¿no? También hay retos en relación a lo que le pasa a los estudiantes, a los niños y a los jóvenes, donde el déficit de atención, más allá de la patología que puede haber en algunos casos, es como un síndrome bastante generalizado. Y esto no solamente les ocurre a los niños y a los estudiantes, sino que nos ocurre a todos, ¿no? A los adultos también. Vivimos en un mundo que está sobreestimulado y es muy fácil como perder la atención, ¿no? Estamos a un clic siempre de cambiar de aplicación, de cambiar de canal, y esto hace de que nos cueste mucho focalizar. También vemos la depresión infantil como en crecimiento, ni hablar la depresión también en la adolescencia, que muchas veces lleva al suicidio y las tasas de suicidio que están en aumento también. La confusión vocacional también que tienen los jóvenes, en parte por lo que decía antes, ¿no? Porque el mercado laboral no es muy claro, porque el mundo cambia tan rápidamente, pero bueno, también condicionado por la forma de vida que llevamos, por los valores que también nos muestran desde los medios. Otras problemáticas que imagino que a lo mejor ustedes convivirán a diario tienen que ver con la violencia, el bullying, digamos, y todas sus manifestaciones. Todo esto incide en los procesos de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Y también el hecho de las familias y el acompañamiento, o la falta de acompañamiento muchas veces de las familias y de los padres. De hecho, cada vez más se ve como que las familias se desarman, se vuelven a armar, se vuelven a desarmar, y la familia es el lugar en el cual el niño muchas veces se apoya, y es un punto de referencia, y si los puntos de referencia van cambiando,
es como que la situación es mucho más inestable, ¿no? Estas son algunas, digamos, de las problemáticas que tienen que ver con lo contextual, y yo las traje, digamos, como en el inicio porque son las problemáticas para las cuales la educación experiencial tiene alternativas, ofrece caminos, por lo menos para atenuar y en algunos casos para resolver algunas de estas problemáticas y facilitar el aprendizaje. Les voy a compartir lo que podría ser la imagen final de la presentación, que tiene que ver con los aportes de la educación experiencial en la educación en general. Lo podría haber dejado para el final, pero me parecía interesante que lo vean en el inicio. No voy a entrar en detalle cuáles son los aportes, simplemente les quiero que lo vean y que después lo vayan relacionando a medida que vamos avanzando, ¿no? Aportes fundamentales de la educación experiencial es que prepara para el cambio y la incertidumbre, ¿no? O sea, está pensado este modelo para trabajar en ese tipo de contextos. Refuerza la automotivación y el compromiso, esto en los estudiantes, pero también en los docentes, no solamente en los estudiantes, ¿no? Favorece la apropiación y retención de los contenidos, estimula muchísimo la creatividad, digamos, en dispositivo experiencial todo el tiempo hay creatividad puesta en juego, promueve la autonomía y la responsabilidad, desarrolla la inteligencia social y la inteligencia emocional y todas las habilidades que tienen que ver con esto, cultiva valores éticos, que vamos a ver que son los valores, no son cualquier valor, sino que son los valores que vienen desde sus fundadores, porque este modelo tiene, digamos, una plataforma de desarrollo que se apoya en los trabajos de fundamentalmente dos personas que vamos a ver ahora, que son los que impregnaron todo el modelo de valores muy claros, ¿no? Y estos valores son los que se cultivan, ¿no? A través de la educación experiencial. Y ayuda a develar el propósito en la vida, ¿no? Que también lo dejo ahí como planteado. No voy a entrar ahora a explicarlo, pero lo van a ir encontrando en la medida que avanzamos. La educación experiencial tiene sus orígenes, como decía recién, en dos pensadores, en dos filósofos, en dos pedagogos, casi contemporáneos, pero que trabajaron en lugares muy diferentes. Uno es John Dewey, oriundo de Estados Unidos, y otro es Kurt Hahn, un alemán que trabajó en Gales. Fundamentalmente hizo su mayor producción en Gales. Vamos a ver brevemente algunas de las características de los trabajos de Dewey y de Kurt Hahn, ¿no? John Dewey, y ahí tienen un poco para situarse el tiempo histórico, decía que la escuela no debería ser una preparación para la vida, la escuela debería ser la vida misma, ¿eh? Y esto lo decía en esa época. Fíjense la relevancia que tiene eso hoy en día, ¿no? Para poder mantener a la escuela actualizada con el mundo externo es casi inevitable, imprescindible, ¿no? Que dentro de la escuela esté la vida misma, ¿no? No sé, que no estemos pensando en el futuro, sino que tenga conexiones con el presente. Dewey fue nombrado como el filósofo de la educación porque él, pues, sin duda fue el pedagogo más importante de los Estados Unidos, pero más allá de eso, él fue el que de alguna manera llevó la filosofía a la educación y encontró y lo hizo buscando aplicaciones prácticas a la filosofía. Él buscaba que la filosofía sirva para algo práctico, no la idea simplemente de filosofar, sino la idea de que la filosofía ayude a resolver problemas cotidianos. Y él lo que pensaba es que a través de la educación, la filosofía podía transformar la sociedad, ¿no? A través de las escuelas y a través de las aulas, podía mejorarse la calidad de la democracia, por ejemplo. Él lo que quería era que los alumnos experimentaran en el mundo, con el mundo, explorando el mundo. Y muchas veces el mundo entraba a las aulas, como la imagen que ven ahí en la foto, donde para explicar a lo mejor algunos conceptos que podía tener que ver, no sé, con física o con historia, construían un barco adentro del aula, por ejemplo, ¿no? Y a veces sacaba el aula afuera, trabajaba mucho también en el contexto de la naturaleza, pero también en el contexto de la naturaleza de las cosas, me refiero no solamente al mundo natural, ¿no? Y él lo que decía es que esa es la forma, digamos, natural de aprender, esto de enfrentarse a situaciones problemáticas
y que tengan que ver con los propios intereses, porque eso es lo que genera la motivación. Y eso es lo que él buscaba generar dentro de las aulas. Él pensaba la educación con una función social. Él pensaba que las aulas eran como espacios embrionarios de construcción de democracia, ¿no? Él creía de que dentro de las aulas se podía crear la sociedad que uno quería ver afuera de las aulas, y que esa era la forma de hacerlo, ¿no? En estas pequeñas comunidades que se creaban dentro de las aulas. Él promovía esta idea de la integración de las dualidades. Hay muchas dualidades con las cuales él estuvo trabajando y buscando la integración. Una de ellas claramente es la teoría y la práctica. En la educación experiencial, la teoría está dentro de la práctica. Dentro de la experiencia que un facilitador promueve, se encuentra la teoría. Y la función del facilitador es ayudarle al grupo a encontrarla, ¿no? También la dualidad cuerpo y mente, por eso era tan importante que el movimiento del cuerpo, el movimiento de las emociones, todo esto dentro del proceso de aprendizaje. Promovía el trabajo cooperativo, en lugar de esta idea de la competencia por las notas, y digamos que es algo que está como muy, muy visto en algunos ámbitos educativos. Lo que él buscaba era que haya un proyecto común, y buscaba generar cooperación para el logro de un objetivo común dentro de ese grupo, dentro del aula. Y la competencia en tal caso estaba dirigida a la autosuperación. También promovía la autonomía, porque los estudiantes tomaban decisiones y después se hacían cargo de las consecuencias de esas decisiones. Eso era muy importante, ¿no? Que tuvieran la libertad de decidir, pero que también tuvieran la capacidad y el tiempo para analizar los resultados de las decisiones que tomaron. El contacto con la naturaleza, como decía, también era algo muy importante para Dewey. Por otro lado, Kurt Hahn, un alemán judío que le tocó vivir en la época del nazismo, él tenía, antes del nazismo, una escuela que se llamaba la Escuela de la Paz, en Alemania, y cuando llega el nazismo termina en los campos de concentración. Él logra la extradición porque tenía un amigo en una compañía naviera en Gales, y él logra logra sacarlo de Alemania y llevarlo a Gales, y él tenía una tarea muy importante para Kurt Hahn, y que tiene que ver con esta frase, que es una frase célebre de él, de las más representativas, que dice que somos mucho más de lo que creemos ser, y que si nos diéramos cuenta de eso, nunca nos conformaríamos con menos, nunca nos conformaríamos con la mediocridad. Si realmente pudiéramos tomar contacto con todo nuestro potencial, aunque ese potencial todavía no se exprese en el mundo, digamos, en mi mundo externo, sería muy difícil conformarse con lo que hoy soy. Quería que todo eso apareciera. Y eso es lo que él buscaba a través de su programa. El programa de Kurt Hahn, para el cual fue convocado, les cuento así una pequeña historia, ¿no? En la época de la Segunda Guerra Mundial, había una compañía naviera, que era la de este amigo que lo había sacado de Alemania, y que esta compañía naviera estaba, la marina mercante, no la marina militar, estaba sufriendo un cambio generacional. Digamos, los viejos marinos estaban como retirándose, y en ese momento justo estaba entrando como una nueva generación de marinos, jóvenes. Y esto pasaba en el medio del contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde los barcos de la marina mercante eran bombardeados permanentemente por los submarinos y los buques alemanes. Y una de las problemáticas que tenía, no solamente en el cambio generacional, sino que era que los marinos no sobrevivían a los ataques, no tanto por el bombardeo de los barcos, no morían tanto a consecuencia de esos bombardeos, sino que donde había una mayor, mortalidad era en las balsas de rescate, cuando saltaban a las balsas de rescate y esperaban a que los vengan a rescatar. Esa situación de estar en esas pequeñas comunidades en la balsa eran insostenibles. Digamos, los jóvenes no tenían la fortaleza de carácter ni tenían las competencias para poder sobrellevar una situación tan exigente. Entonces, le pide a Kurt Hahn que desarrolle un programa de entrenamiento
para fortalecer el carácter y desarrollar determinadas habilidades que ayuden a estos jóvenes a poder sobrellevar lo que estaban viviendo. Y él crea un programa en ese momento de 30 días para pequeños grupos, que se transformó en una mega organización mundial. Ese programa era un programa en el cual, como se ve en las imágenes, tenía un entrenamiento técnico, en cuerdas, digamos, un entrenamiento físico también. Era muy importante llevar a los jóvenes a expediciones, ¿no?, en la montaña también. Y lo que hacían eran trabajos de rescate, donde de alguna manera los llevaban a colaborar y a tratar de desarrollar lo que para él era tan importante, que era la compasión. Sus principales, digamos, valores, o los principales principios detrás del trabajo que hacía, era que él pensaba la experiencia como un medio para lograr algo mucho más trascendente, digamos. El entrenamiento técnico era un medio para desarrollar el carácter y la compasión. Él creía fervientemente en las cualidades innatas, y él había visto que en la guerra es donde estas cualidades aparecían en la escena. Entonces, su programa de entrenamiento está orientado a sacar lo mejor de esos estudiantes, ¿no? Y esta es como la esencia y el espíritu de la educación experiencial, ¿no? El facilitador está como a la búsqueda de detectar cuáles son esos talentos y de encontrar los caminos para que esos talentos aparezcan. Él pensaba en la idea de construir comunidades detrás de una causa común, y obviamente la importancia del contacto con la naturaleza, digamos. En el caso de Kurhan, era 100% en contacto con la naturaleza, y ese programa que él inició en 1940 fue el inicio de lo que hoy podemos ver como los programas de team building, los programas de outdoor training, todos los programas que las organizaciones normalmente utilizan para entrenar a sus equipos de trabajo, ¿no? ¿Qué tenían en común? Bueno, muchas cosas, algunas ya quizás las han podido conectar. En los dos casos, buscaban el promover aprendizaje significativo a través de una experiencia. Se apoyaban en los mismos valores, al valor de la libertad, el valor de la equidad, la cooperación, la responsabilidad, que es un poco lo que decía antes, el hecho de darles el poder a los estudiantes para que tomen decisiones y se hagan cargo de las consecuencias, ¿no? Esto es lo que tiene la educación experiencial, genera experiencias en el mundo real, ¿no? Y tienen consecuencias reales. Ambos promovían la autonomía, defendían la diversidad. Esto fue muy importante, sobre todo en los programas de Kurhan, cuando se trabajaba en la segregación racial, digamos. La educación experiencial ahí generó aportes importantísimos, ¿no?, en tema de diversidad y de respeto de las diferencias. Y ambos tenían un fuerte sentido de servicio y de contribución, ¿no? Y como dije antes, la compasión, esto de ponerse en los zapatos del otro. Y ambos veían a la educación con una función social. No era simplemente, la escuela no era simplemente un lugar de conocimiento, sino que era un lugar de formación integral del ser, de la persona. Rápidamente, para mostrarles que hubo otros pensadores que alimentaron, ¿no?, estas raíces de la educación experiencial, tenemos a Paulo Freire, sobre todo en lo que tiene que ver con reforzar este sentido de contribución social y de equidad, a Kurt Lewin, con todos los conceptos de liderazgo, e incluso lo tenemos a Platón, allá lejos, ¿no?, en algún tiempo lejano, donde incluso en la República él decía que las virtudes como la templanza, el coraje y la sabiduría solo pueden ser adquiridas por la vida de la experiencia, no se puede enseñar, ¿no? Esto es interesante. Yo he trabajado mucho en escuelas y he entrado en algunas instituciones educativas donde les importaba mucho todo lo que tiene que ver con la convivencia, y tenían una materia que se llamaba convivencia, ¿no? Y bueno, intentaban hacerlo de la mejor manera que podían, pero la forma en la que lo abordaban era estudiando textos de lo que implica la convivencia sana,
¿no? Y era como estudiar otras materias, o sea, era como, repetían como la misma mecánica. Y en este caso la convivencia no se puede aprender, digamos, de un libro, de un texto o de lo que me dicen. Tengo que involucrarme, tengo que vivir y tengo que aprender de esa interacción. Es netamente experiencial. Todo esto terminó digamos, en una cabeza que fue la de David Kolb, que es un psicólogo social egresado de Harvard, que lo que hizo es ordenar todo esto, lo puso en una metodología, lo ordenó, digamos, estructuralmente, y a partir de que apareció esa metodología, aparecieron múltiples aplicaciones de la educación experiencial, y ahí tienen algunos ejemplos, ¿no? Tenemos educación experiencial en organizaciones, en el turismo experiencial, en el ámbito deportivo, y se siguen ampliando permanentemente las aplicaciones. El aprendizaje experiencial, y tomamos una definición, podría definirse como un proceso por medio del cual los individuos construyen su propio conocimiento, desarrollan habilidades y realzan valores a partir de una experiencia. Es interesante la definición porque plantea realmente para qué sirve la educación experiencial. Y sirve fundamentalmente para tres propósitos: desarrollar conocimientos, desarrollar habilidades y desarrollar o fortalecer o instituir determinados valores. Y también la definición nos habla de que es un proceso que hay que diseñar, no es algo que sucede en forma inmediata. Cuando hablo de proceso hablo de tiempo, de desarrollo y de espacios, y todo articulado en una secuencia, ¿no? Esa es la forma en la que se trabaja. El aprendizaje experiencial fundamentalmente tiene que ver con dos instancias: una etapa de experiencia, que es lo que va primero, y después una etapa de reflexión crítica de esa experiencia, que la llamamos de procesamiento de la experiencia, que es en el momento en el cual el grupo hace una abstracción de lo que acaba de vivir y empieza a sacar conclusiones y a construir esa teoría. En el ámbito educativo podemos crear experiencias de diferentes formas, por ejemplo a partir de lecturas o videos disparadores, de simulaciones, de dramatizaciones, de juegos, de proyectos comunitarios. Hay muchas formas de generar experiencias. Y también hay muchas formas de procesarlas. Tenemos foros abiertos, discusiones en subgrupos, el trabajo individual, cada uno en bitácoras, donde va reflejando todo lo que le va pasando en su experiencia. Es una manera de procesarla. En exposiciones, ¿no? En el trabajo en cuestionarios. Hay muchas formas de procesar, e incluso se van articulando en ese proceso que decía recién, de una manera secuencial que favorezca la integración de determinado tipo de aprendizaje. Por ejemplo, en un aula se podrían aprender principios de física o de biología, generando experiencias con el propio cuerpo, haciendo ejercicios con otros, para ver el movimiento de las fuerzas, esto a partir de juegos. Entonces es muy fácil entender, por ejemplo, el principio de acción y reacción. En vez de presentarlo en un pizarrón, generamos un círculo en el aula y hacemos algún juego, algún ejercicio, sin hablar del principio todavía, y desde la experiencia ellos mismos van descubriendo estos principios. Pero cuando involucra el cuerpo, involucra los sentidos, y esa va a ser una clase de la cual no se van a olvidar nunca más. Esto es lo que genera el aprendizaje experiencial. Trabajamos, como les venía contando, con un marco conceptual y filosófico muy claro, muy determinado. A su vez, dentro de ese marco, un marco metodológico también, estructurado, y dentro de ese marco metodológico aparece un rol. Está definido un rol, que es un rol diferente al rol docente. Es bien diferente. Esto es lo que a veces cuesta más a los que trabajan en la docencia y lo han hecho por mucho tiempo, el poder tomar distancia de lo que ya tienen impregnado en las células, ¿no? Porque el rol facilitador es como, en algún punto es un cambio de paradigma. El facilitador o la facilitadora en aprendizaje experiencial no está allí para enseñar,
que esta sí es la tarea de un docente. El facilitador tiene como objetivo el crear contextos de aprendizaje. Es un especialista en la creación de contextos de aprendizaje. Contextos que favorezcan la posibilidad, o que abran la posibilidad que los estudiantes descubran el conocimiento, construyan conocimiento a partir de esos contextos. Pero no solamente es diseñar, sino también es acompañar. Y en el acompañamiento, mientras va sucediendo la experiencia, es el hecho de estar acompañando y estar interviniendo en los momentos que hay que intervenir para abrir la oportunidad para que ellos puedan ahí extraer un aprendizaje significativo. Las intervenciones del facilitador son intervenciones como muy escuetas, ¿no? Porque el facilitador no está ahí para enseñar, sino que está ahí para aprender, y esto también ya me voy conectando con la frase con la cual nombré el webinar, porque en esa experiencia uno como facilitador puede tener una idea de un conocimiento, porque lo hemos aprendido de alguna manera, en alguna experiencia también, pero el grupo puede darle una vuelta a ese mismo conocimiento y encontrar una nueva perspectiva del mismo conocimiento. Y es algo que yo no conocía, y es algo que aprendo con ellos. O sea, el facilitador aprende con los estudiantes, ¿no? Y él es un guía para promover esa construcción. Por eso también les decía la primera pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si en un aula todos los días estuviera la posibilidad de construir un nuevo conocimiento? Y esto es realmente lo que ocurre cuando un facilitador acompaña a un grupo dentro de este modelo, ¿no? Vamos a ver cuáles son las diferencias, 10 diferencias entre lo que es el rol docente y el rol facilitador. Ambos cumplen una función educadora, pero los roles son diferentes. En esto quisiera decirles y me adelanto porque lo voy a volver a tomar en un ratito, la forma de empezar a integrar el modelo experiencial dentro de un modelo tradicional es a partir de la complementariedad. Un educador puede trabajar en determinados momentos dentro de un marco de educación tradicional, como educador, como docente, y puede tener espacios en los cuales va a trabajar con un dispositivo experiencial y cumplir el rol que tiene que ver con ese dispositivo, con ese encuadre, que es el rol facilitador. Es muy importante para ese educador poder sacarse una camiseta y ponerse la otra, para lo cual tiene que haber hecho las distinciones primero. A veces lo que sucede cuando los docentes participan de nuestro programa de formación es que es muy difícil tomar distancia de algo que ha estado impregnado durante mucho tiempo, ¿no? Y automáticamente aparece como esta idea de que no, pero yo ya soy facilitador o facilitadora, esto es lo que hago todos los días en el aula. Y en realidad en algunos aspectos es cierto, porque habrá docentes que comparten esos valores que mencionaba antes, ¿no? O porque les interesa, digamos, ir más allá del conocimiento, de lo cognitivo, y les interesa conectarse emocionalmente también con su aula y con sus alumnos. Pero el paradigma del cual se formaron y el paradigma que tiene que ver con el sistema no permite que uno pueda tomar esa distancia, salvo de que se decida hacerlo, ¿no? Salvo de que la institución educativa decida, bueno, vamos a desarrollar un programa para integrar la educación experiencial, y entonces hay un acompañamiento, digamos, externo que puede ayudar a tomar esa distancia necesaria para poder diferenciar un rol del otro. Vamos a ver cuáles son estas 10 diferencias. Y estoy hablando de modelos, digamos, de educadores en arquetipos puros, ¿no? El primero es que el enfoque, digamos, del facilitador en educación experiencial es un enfoque hacia el aprendizaje, más que hacia la enseñanza o hacia los productos o la currícula. Es muy importante para el facilitador estar atento a los procesos, ¿no?, que producen los conocimientos. Porque a veces incluso los productos no son los que uno esperaba, aparecen nuevos productos, porque aparecen nuevos conocimientos. Y si esos conocimientos son pertinentes,
espectacular, ¿no? Bienvenido sea, porque ahí se creó una nueva idea, una nueva visión, a lo mejor de lo mismo, y eso es muy valioso. Otra diferencia es que en el caso del facilitador es como un requisito el poder trabajar también en el plano emocional, además del intelectual, porque las emociones son, digamos, como la llave que abren la puerta del aprendizaje experiencial. La emoción, primero que es uno de los recursos más importantes que usamos los facilitadores para poder hacer lectura de lo que le está pasando al grupo. Es esta resonancia de mi mundo emocional cuando estoy en un grupo, y empezar a hacer lectura de mi resonancia, la que me permite de alguna manera empezar a conectar con lo que le está pasando al grupo emocionalmente. Yo a veces no lo veo en el grupo, pero lo puedo percibir en mi propio cuerpo, haciendo lectura de las emociones que a mí me están generando este momento con este grupo, ¿no? Es como una herramienta de trabajo, la lectura de mi mundo emocional. Y desde la lectura de mi mundo emocional y la gestión de mi mundo emocional, intervengo en el mundo emocional dentro del aula. Y habrá momentos en los cuales las emociones me dirán, bueno, es momento de retar al grupo y de desafiarlo, y habrá momentos en los que el clima anímico del aula me estará diciendo, vos tenías pensado hacer todo esto hoy, olvídate. O sea, hoy no podés abordar, no podés entrar por acá, porque fíjate que acaba de aparecer una situación, X, puede ser cualquier tipo, puede haber sido una situación de violencia en un pasillo, entraron al aula, y todo eso está presente ahí en el momento en el cual estoy. Entonces, ahí hay una oportunidad. Y la oportunidad tiene que ver, yo tengo que poder hacer lectura de que está pasando eso. Y esa situación va a estar interfiriendo el proceso de aprendizaje. Si yo no la logro mínimamente elaborar junto con los alumnos, va a estar interfiriendo. Y va a bloquear muchas veces el aprendizaje. También hablo del aspecto espiritual, ¿no? que también es importante. En algún punto tiene que ver con estamos hablando de un rol que va en una dirección mucho más trascendente. Estamos hablando de un rol que va a promover el desarrollo integral del ser humano, ¿no? Y también va a tener que ver, y esto lo conecto con lo que había anunciado en el inicio, como facilitadores en educación experiencial, sobre todo en el ámbito educativo, promovemos el autodescubrimiento, no solo el descubrimiento de los conocimientos en la experiencia, sino el autodescubrimiento, el conocimiento de uno mismo. Y en eso está el conocimiento de mis talentos y también el descubrimiento del propósito de mi vida, ¿no? Esto forma parte, digamos, del abordaje que uno hace, sobre todo cuando estamos hablando de los niveles de experiencialidad más altos. También hay diferencia en relación a que en este caso es muy importante estar atentos no solamente a la tarea, de los conocimientos, sino a lo que está pasando con las relaciones y los comportamientos, ¿no? Esto forma parte de la tarea, del rol facilitador. El facilitador muchas veces modifica los dispositivos áulicos, a veces porque armamos un arreglo diferente dentro del aula, por ejemplo, nos sentamos todos en círculo, o a veces porque salimos del aula y dentro de la misma institución vamos a un lugar distinto, donde haya un contexto adecuado para lo que uno quiere trabajar. A veces vamos con el grupo fuera de la escuela, incluso fuera de la institución educativa, y vamos al mundo real, a explorar y a experimentar. O a veces los estudiantes salen del aula a hacer sus trabajos, sobre todo en lo que tiene que ver el trabajo por proyectos, exploran en el mundo externo, ¿no? Y traen el mundo externo dentro del aula. Otra característica es que la posición del facilitador es una posición móvil. Si pensamos en lo espacial y en el educador tradicional, el frente del aula, con el pupitre, en muchos casos un pupitre que está elevado, digamos, toda esta organización espacial tiene que ver con un modelo y tiene que ver con reproducir también un paradigma, ¿no? Dentro de ese modelo. En el caso del facilitador, el facilitador va tomando registro desde su sensibilidad todo el tiempo de lo que está pasando al grupo y tiene en cuenta también lo que le interesa
promover desde la currícula. En esto Dewey era, por ejemplo, en el momento en el que Dewey trae este pensamiento, la sociedad norteamericana se debatía entre la educación centrada en el niño o la educación centrada en la currícula. Y acá estaban los románticos y los tradicionalistas. Y Dewey se paraba en el medio, o sea, él quería integrar estos dos aspectos. Entonces, en el rol facilitador esto es muy claro. Yo tengo en cuenta los contenidos que quiero abordar, pero estoy leyendo al grupo y estoy buscando los puntos de apalancamiento, haciendo lectura de lo que le está pasando, para encontrar la mejor forma para que ellos puedan encontrar esos contenidos. O sea, son las dos cosas, es la intersección de estas dos cosas, ¿no? Y eso lleva a una posición móvil. Hay un momento en el cual el facilitador tiene un estilo más autocrático, más protagónico, le presenta las consignas y demás, y hay momentos en los cuales tengo un estilo más democrático, estoy dentro de un círculo, por ejemplo, y simplemente moderando las conversaciones, sobre todo cuando hay algún conflicto o cuando hay alguna discusión, estoy como moderador, y hay momentos en los que me corro, incluso salgo del círculo, y voy por fuera simplemente atento a ver si necesitan algo, pero si no necesitan nada, el grupo está produciendo y yo no intervengo, o sea, dejo que la producción aparezca. A eso me refiero en cuanto a la movilidad. También el educador tradicional, y yo vengo de este mundo y he tenido que hacer todo un trabajo interno para poder entender y para poder pasar al otro mundo, ¿no? Como decía el Rafa antes, mi modelo mental tiene que ver con la ingeniería, con la estructura, y yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, incluso dentro de la educación experiencial, venía con todas mis PowerPoint, venía con mis planillas Excel, ¿no? Y de repente, no sé, se cortaba la luz, y era una hecatombe, digamos, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? Tenía todo, o cuando, muy claro, cuando yo trabajo mucho en la montaña, y también iba con mis planillas Excel a la montaña, no se crean, ¿eh? La llevaba en la mochila, tenía todo organizadito, con horarios, ¿no? Tal hora, caminamos de acá hasta acá, de tal hora a tal hora hacemos tal reflexión, tal hora el cruce del río, y de repente iban caminando en el medio de la montaña, y a lo mejor el río que pensaba que lo cruzábamos en 5 minutos, hubo una lluvia el día anterior, y el agua no llegaba hasta la zona crítica, y se imaginan de qué me estoy refiriendo. El agua de la Patagonia es un agua fría, no es el agua calentita que tienen ustedes ahí, donde la zona crítica no es tan crítica. Acá realmente se pone difícil, y lo que iba a durar 10 minutos termina durando 45, una hora, y de repente me cae una lluvia torrencial, estamos saliendo del agua, del río, y me cae la lluvia, y yo tenía pensado una actividad en el río, porque total estaba re tranquilo el río, me había dicho el guardaparque que estaba bajito, que no había problema para cruzar, ¿no? Y yo tenía pensado una actividad en el río, con cuerdas y qué sé yo, y después tenía pensado hacemos una ronda, acá en Argentina, hacemos una ronda de mate, en la playita, que está re lindo, con playita de arena, y ahí procesamos la experiencia, ¿no? Y de repente están todos con hipotermia, todos mojados, bueno, y todas mis planillas de Excel, bueno, no sé, por eso digo, hablo con conocimiento en relación a mí me daba mucha seguridad llevar todas esas planillas en la mochila, pero también es un peso a la hora de acompañar procesos de aprendizaje. No solamente aprendizaje experiencial, yo creo, porque yo estuve también ahí, imagino de que ustedes o los docentes que trabajan en sus instituciones, también estas necesidad de tener estas certezas es parte del cansancio y del agotamiento que viven a diario, ¿no? El no poder encontrar un camino alternativo para moverse con los cambios de una forma mucho más natural y aprovechar las oportunidades que nos generan los cambios para generar un nuevo aprendizaje, que de eso se trata en parte de esta propuesta. En la facilitación utilizamos la pregunta, no estamos para responder, en todo caso, y suele suceder, me preguntan a mí, ¿y vos qué pensás? ¿Qué tendríamos que haber hecho? Porque llegaron a la conclusión de que a lo mejor no les salió del todo bien, y le preguntan al facilitador, ¿no? Y bueno, ¿y vos qué pensás? A ver, como me dijeron una vez en un programa de formación, no eran ni adolescentes ni jóvenes, eran adultos, y me dice, yo te pago para que vos me respondas, ¿no?
y con mi mejor cara de póker tuve que sostener y argumentar por qué yo no iba a dar respuestas, ¿no? Y bueno, una situación sumamente tensa, digamos, que se genera ahí, pero uno no está allí para dar respuestas. Primero porque no tenemos todas las respuestas, porque no sabemos qué es lo que el grupo está construyendo. Entonces, en todo caso, lo mejor es devolverlo con una pregunta, ¿no? Si me preguntan a mí, bueno, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Otros qué piensan? ¿Cuál sería la forma de resolver esto? ¿Mm? O sea, no, evitar la tentación de tener que dar la respuesta, ¿no? Que esto, por eso decía esto para los que venimos de la docencia, es bastante difícil, porque uno está como, tiene esta gimnasia, ¿no? Y acá hay como que morderse la lengua muchas veces. Porque si, perdón, que insista con esto, porque si doy la respuesta, cerré el aprendizaje experiencial. O sea, si quiero sostener el aprendizaje experiencial, tengo que mantener la incógnita hasta que ellos la encuentren. El cambio representa una amenaza para un educador tradicional, como dije antes, me cortaron la luz, no sé qué, o faltó tal persona que me iba a traer el cañón, o no sé qué. Para el facilitador, los cambios, y esto hay que aprenderlo, no es algo que viene innato, a mí me costó trabajo poder primero entenderlo, después integrarlo y asimilarlo y sentirme cómodo, ¿no? Pero los cambios son oportunidades increíbles de aprendizaje. La pandemia es una situación claramente que va en esa dirección, ¿no? Pero más sin ir a algo tan drástico, los cambios cotidianos generan un contexto distinto a lo habitual y eso abre nuevas oportunidades de aprendizaje que no estarían si no estuviera el cambio. El facilitador no enseña, sino que aprende con los alumnos. Estamos juntos para aprender y todos los días aprendemos algo nuevo. Y en definitiva, ejercemos influencias en el ser, en la persona en su totalidad, no solamente en el saber. Los modelos les decía que son absolutamente complementarios, porque la educación tradicional permite abordar muchos contenidos en muy poco tiempo. Esto no se puede lograr con la educación experiencial. La educación experiencial requiere más tiempo para integrar los contenidos que lo que sería en la educación tradicional. Pero la diferencia está en la retención de esos aprendizajes. Lo que se aprende experiencialmente no se olvida más. Entonces, uno tiene que saber elegir qué es lo importante de ese año, de esa materia, y por ejemplo, y esta es la forma en la que se trabaja, se integran, se complementan estos modelos, y un docente a cargo de una materia un año podría decir, bueno, de toda esta currícula que yo tengo que dar a lo largo del año, esto y esto y esto son los contenidos que yo quiero que queden grabados a fuego. O sea, hay que tomarse el tiempo de decidir, de elegir, ¿no? ¿Cuáles son los contenidos más importantes de esta materia? Y eso se puede trabajar en un dispositivo experiencial, para garantizar de que eso quede grabado a fuego. Por eso hablamos de complementariedad, ¿no? Esto implica de que ese docente va a tener que, primero, tener muy claro que son dos marcos de trabajo diferentes, tienen la marcación de la cancha donde se juega el partido es distinta, son reglas de juego diferentes, estamos hablando de roles diferentes. Y lo tiene que tener muy claro, porque cuando entra en la cancha experiencial tiene que ponerse la camiseta de facilitador. Y esto es importante porque de los que están del otro lado tienen que entender que están en una cancha distinta y que lo que está jugando ahí es diferente. O sea, no es el lugar para ir a hacerle preguntas al docente, no es el lugar en el cual me van a evaluar. Hay toda una concepción también complementaria de lo que es la evaluación. En la educación experiencial se crean las condiciones necesarias para que se pueda hacer una autoevaluación, que cada estudiante pueda hacer una autoevaluación y que esa autoevaluación sea sincera, cosa que no ocurriría si no creo las condiciones, ¿no? Nadie va a exponerse a decir, no, la verdad que no sabía nada de todo esto, la verdad que vine acá de paracaidista, ¿no? Pero en la educación experiencial, por el diseño de los contextos y cómo uno va creando las condiciones grupales, con la confianza, con este nuevo rol, es posible y digamos, es mucho más eficaz
cuando se puede trabajar con los criterios de autoevaluación. Porque no hay nadie más riguroso en la evaluación que la evaluación que hacemos de nosotros mismos. Entonces, ¿qué mejor que recurso para evaluar que ese? Entonces, el educador trabaja en dos canchas, en dos encuadres diferentes, y tanto el educador y el grupo conocen estas dos canchas, ¿no? Para esto hay que trabajar. Rápidamente, y ya vamos como llegando al final, como es una mirada así muy, muy abuelo de cóndor, como decimos acá, hay distintos modos de abordaje de los contenidos, en forma experiencial, y esta forma tiene que ver con diferentes niveles de experiencialidad. Hay niveles bajos de experiencialidad y niveles muy altos de experiencialidad. Si ustedes se fijan en la imagen, por ejemplo, en los niveles más bajos tenemos experiencias en las cuales los estudiantes observan la realidad a través de películas, de presentaciones. En un nivel, el nivel siguiente, observan la realidad en el lugar de los acontecimientos. No me muestran una película, voy al lugar de los hechos y observo allí la realidad, ¿no? Y así es como que se va subiendo el nivel de experiencialidad. Después tiene que ver con, más adelante, con crear, construir, organizar, teorizar y producir realidad. Y en los niveles más altos estamos hablando del desarrollo personal y el desarrollo social, y estamos hablando de que los niveles más altos de experiencialidad son los niveles en los cuales el estudiante se convierte en un ejemplo y en un líder comunitario. Los niveles más altos de experiencialidad, en muchos casos, tienen que ver con proyectos comunitarios, de ayuda comunitaria. Es un excelente escenario para trabajar de manera experiencial. Estudiantes terminan liderando estos proyectos que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la gente. En ese tipo de proyectos se van instalando estos valores, se van desarrollando las habilidades y se van afianzando cada estudiante por dónde pasa su propósito de vida. Porque si se conectaron con con una determinada tarea de servicio, es muy probable que su propósito de vida esté conectado con eso. Bueno, mayor nivel de experiencialidad implica mayor tiempo, mayor proceso. Esto se puede pensar ya no a lo mejor en un año curricular, sino el seguimiento de un grupo a lo largo de los diferentes años. Y en un programa que tenga una continuidad, donde cada año se vaya dando un paso más, incrementando más el nivel de experiencialidad. Y ahora sí voy a la imagen con la cual les decía que abrí hoy la presentación, y quizás es más fácil entender lo que quería decir en el inicio. Los principales aportes de la educación experiencial: prepara para el cambio y la incertidumbre. Esto es así porque cuando un facilitador le propone una consigna a un grupo, es una aventura de aprendizaje. No hay resultados garantizados, no sabemos lo que puede suceder. No sabemos qué tipo de construcción van a hacer ni cómo la van a hacer. Esto es tanto para el facilitador, pero sobre todo para los estudiantes. Es un mundo absolutamente incierto, y esto lo saca de la zona de confort. Y esto es muy importante para el aprendizaje experiencial, porque los aprendizajes significativos están fuera de la zona de confort. Refuerza la automotivación y el compromiso, porque uno propone una consigna que es abierta y después cada grupo elige desde qué lugar se va a conectar con esa consigna, dónde va a aplicar o dónde va a ir a buscar, digamos, dónde va a hacer determinadas búsquedas o exploraciones. Por ejemplo, hablamos de un proyecto comunitario. Bueno, hay distintos tipos de proyectos comunitarios y distintos ámbitos. Y ellos eligen. Y si eligieron, ya tienen un compromiso y tienen una motivación con ese proyecto. No se lo propongo yo. Es muy importante en el diseño de contextos el saber elegir las consignas y que sean lo suficientemente abiertas para que ellos tengan la libertad de conectarse y de elegir, y lo suficientemente cerradas para que no queden por fuera los contenidos que uno quiere promover, ¿no? Se favorece la apropiación y la retención, creo que está claro.
estimula la creatividad también, porque estamos abriendo, digamos, cuando proponemos una consigna, abrimos el espacio a la creatividad, digamos, y hay que crear el conocimiento, ¿no? Y esto es permanente, digamos, es como una gimnasia. Por eso tiene que ver con el desarrollo de habilidades que hoy son sumamente valoradas, como la innovación. Estamos favoreciendo la innovación permanentemente, en cada una de las experiencias que proponemos. Desarrollamos la autonomía y la responsabilidad, sobre todo en esto de que ellos toman las decisiones y después presentan el trabajo y evalúan y se autoevalúan y ven las consecuencias. Uno en ese momento no está allí para evaluar, en todo caso está para ayudar a pensar en relación a por qué les pasó lo que les pasó, qué significa lo que les pasó, cómo pueden mejorar esto en la próxima vez. Nuestro acompañamiento de facilitador tiene más que ver con ese tipo de estrategias que el hecho de decir está bien o está mal, o deberías haber hecho esto, o hacer esto otro, ¿no? Desarrollamos la inteligencia social claramente porque trabajamos con una mirada, como dije, horizontal, muy importante la interacción grupal, y en la interacción grupal se desarrollan las habilidades sociales, y acá atendemos cuestiones de bullying, atendemos cuestiones de violencia, porque estamos desarrollando ese tipo de habilidades, como las habilidades emocionales, porque hablamos de las emociones. No solamente el grupo trae el proyecto y lo presenta, y hablamos del proyecto y los contenidos, sino que también hablamos de qué les pasó cuando lo hicieron, cómo se sintieron, qué significa que se sintieran de una forma, porque el aprendizaje también es aprendizaje desde uno mismo, ¿no? Aprender qué me pasa cuando estoy en determinado tipo de situaciones y cómo puedo trascenderlas, cómo puedo trascender mis miedos, cómo puedo ganar autoestima. Todo esto forma parte de la educación experiencial como tarea, digamos, ¿no? Refuerza valores, y ya lo mencioné antes, y acá está lo que decía de ayuda a develar el propósito de vida, porque en la medida que ellos van entrando en sí mismos y todo el tiempo van sacando de adentro hacia afuera lo que piensan, lo que sienten, lo que les pasa, y van buscando superarse, y se conectan con motivaciones, y salen al mundo, exploran el mundo, y ven las necesidades del mundo, y quieren ayudar. Todo esto va en dirección a descubrir ese propósito en la vida, que es algo tan importante y tan difícil de conseguir cuando un estudiante egresa de la escuela secundaria y tiene que elegir una carrera, y es tan trascendente cuando estamos dentro de la carrera y necesitamos reforzar nuestra motivación para poder mantener el ritmo. Se hace tan difícil sostener la motivación y de hecho hay mucha deserción. Es muy importante estar conectados con nuestro propósito, el estudiante en ese momento, para poder tener la energía para seguir adelante, ¿no? Y cierro con esta frase, que es una frase de la UNESCO, y que dice que un proceso de educación en valores que promueva la responsabilidad de influenciar la comunidad de pertenencia y la dignidad humana en todos los aspectos de la vida necesita del aprendizaje experiencial. Yo no me imagino un mejor propósito para la educación que no sea este. Influenciar la comunidad de pertenencia y la dignidad humana en todos los aspectos de la vida, ¿no? O sea, lo digo, me moviliza porque tiene que ver con lo que a mí me mueve para hacer mi trabajo, ¿no? Día a día. Y realmente, ¿qué sentido tiene hacer un trabajo si esto no aporta nada, digamos, ¿no? Y me parece que como educadores tenemos que conectarnos con esto, y entender de que lo que hacemos es realmente trascendente, o al menos saber de que tenemos la posibilidad de que nuestro trabajo sea un trabajo realmente trascendente, que impacte vidas, y también, ¿por qué no?, pensar que con lo que hacemos estamos transformando al mundo, ¿no? Contribuyendo a un mundo mejor. Quiero darle las gracias a los que estuvieron presentes, a los que se mantienen ahí atentos por todo este tiempo. Como decían en el inicio, no es fácil estar atentos, y cada uno en este momento en el cual estamos demandados por todo lo que estamos viviendo con la pandemia, que hayan estado ahí, se los súper agradezco.
Ojalá esto haya servido para empezar a abrir como algunos caminos, algunas miradas, y ojalá podamos iniciar algún camino juntos también, ¿no? Que realmente es un sueño que tenemos y que también comparto con Ana y con el Rafa, de que esto sirva para eso también. Quiero decirles, antes de abrir el espacio de interacción y demás, que voy a dejarles un par de archivos para que los compartan después, uno con la presentación y otro con un breve artículo que habla en relación a la educación experiencial, que bueno, espero que les guste y que lo puedan leer después.